Un saludo para todos los estudiantes del Centro Arquidiocesano de Evangelización, que estamos haciendo este camino también de conocimiento de la persona adorable de Jesús, pero también un camino de fe y de conocimiento de la palabra de Dios, que es un testimonio en parte de la persona de Jesús en voz y palabras de otros. En este caso lo estamos abordando a partir de los escritos de San Pablo. Por eso nuestro curso se llama Escritos Paulinos, porque pretende no solo ver las características literarias de cada uno de los textos, sino que también nos ayuda a trascender y reconocer en ella el autor. Y al encontrar el autor encontramos cuál es el sentido profundo de por qué Pablo escribe de esta manera, escribe estos mensajes, porque al fin y al cabo es una experiencia personal de fe la que se ve plasmada en cada uno de sus escritos. Y es así como hemos empezado entonces ya un camino de conocimiento de la persona de Pablo, de sus comunidades y de su teología, o de su mensaje también apostólico. Por eso en un primer momento tuvimos la persona de Pablo en el primer encuentro que nos ayudó como a enmarcar esa experiencia de fe de el que nosotros llamamos el apóstol de los gentiles, y que sin duda es una de las piezas claves en la fe cristiana y especialmente en las comunidades no judías en la iglesia primitiva. Luego de eso descubrimos la persona de Pablo como misionero que navega, que camina, que transita por los diferentes pueblos y ciudades del Asia Menor y de Europa para identificar también comunidades, acompañarlas y predicarles su experiencia con Jesús de Nazaret. Y el encuentro pasado descubrimos entonces ya de manera especial cuáles son los escritos de Pablo, cuáles son las cartas que encontramos en la Sagrada Escritura, cuáles son los estilos, las formas, los mensajes que en cada una de las cartas encontramos a término general. Descubrimos que cuando hablamos de los escritos paulinos, no solamente nos referimos a los que fueron escritos por puño y letra, sino que también habían algunos escritos que se le atribuían al autor, pero que no necesariamente salían de su puño y letra, pero sí de su influencia teológica, también de su espíritu, por decirlo de una manera, de su comprensión personal de la persona adorable de Jesús y de la fe que está creciendo, que está naciendo y que se está empezando a sistematizar. Y hablábamos entonces de escritos protopaulinos para referirnos a los escritos que son totalmente auténticos, de los cuales no tenemos duda de que haya sido el autor Pablo, y de los escritos deuteropaulinos, es decir, estas cartas que tienen como característica que fueron escritas o por sus discípulos, o por comunidades, o bajo el espíritu mismo de la espiritualidad de San Pablo. Entonces, en estos dos definimos entonces cómo íbamos a ir caminando. Y descubrimos unos grupos de cartas que son las que nosotros vamos a ir identificando cada una de ellas. Dijimos las cartas catequéticas, las cartas catequéticas o carismáticas, las grandes cartas o las cartas que son, por decirlo de una manera, los tratados teológicos de San Pablo, o las grandes cartas. Entonces las cartas carismáticas, especialmente primera y segunda de Tesalonicenses, las cartas grandes, Romanos, Gálatas, primera y segunda de Corintios, y luego vamos a tratar las cartas pastorales, las cartas de la cautividad y las cartas personales de Pablo. Entonces, en este sentido, pues vamos a ir como desarrollando nuestro curso. Para el encuentro de hoy, entonces, la propuesta es las cartas carismáticas, es decir, nos referiremos a primera y segunda carta a los tesalonicenses. Bueno, vamos entonces a referirnos en general a las dos cartas, no vamos a entrar como en especificaciones de cada una de ellas. Principalmente vamos a tocar la primera carta a los tesalonicenses porque tiene una importancia grandísima. Y es que la primera carta a los tesalonicenses
va a ser el primer escrito del Nuevo Testamento, perdón. Va a ser el primer escrito del Nuevo Testamento, es decir, es anterior incluso a los evangelios. Y esto pues ya es de una genialidad enorme, porque estamos ante el primer anuncio y la primera, o más bien no es el primer anuncio, sino el primer escrito que nos da razón de ese anuncio. Por eso determinamos estas dos cartas como las cartas a los tesalonicenses. Y esta carta es una de las cartas pues escritas por Pablo. Fue escrita desde la ciudad de Corinto, en Grecia. Y la carta fue escrita aproximadamente hacia el año 50, 47, 50. Como Pablo, después de haber dejado Tesalónica, pues no pudo volver a visitar personalmente la comunidad como siempre quiso. Entonces desde Atenas envió a Timoteo, y después a su regreso de Timoteo va a escribir la primera carta a los tesalonicenses. Y al escribir la carta, Pablo puede mencionar los éxitos misioneros en Acaya, de ahí que se deduce que esta carta fue redactada en Corinto, que era la capital de esta región de Acaya. Mientras que la segunda carta a los Corintios fue escrita también por Pablo, probablemente con Silas y con Timoteo, y fue probablemente escrita ahí mismo en Corinto, no meses después de la primera. Es decir, la fecha de su escritura es probablemente el año 51-52 después de Cristo. Estas cartas tienen una genialidad, y es lo que nosotros hemos podido determinar, que denominamos cartas querigmáticas. Y parten así porque dan un testimonio ya del primer anuncio, o de la forma en la que se anunciaba la buena noticia de Jesús de Nazaret en las comunidades cristianas. Recordemos entonces, como ya lo dije, que es el primer texto del Nuevo Testamento, y no es, a pesar de que está escrita en términos en el género literario epistolar, pues se refiere también no a una transmisión de una teología, sino más bien como una catequesis. Pero la genialidad de esto es que no es una catequesis como lo podría hacer la carta a los romanos o la carta a los gálatas, que son más o menos como tratados teológicos, por decirlo de una manera, sino que a partir de los problemas de la comunidad, Pablo expone el mensaje carismático que ha recibido, pero también el mensaje que ha ido transmitiendo en las diferentes comunidades. Entonces es un esquema muy interesante porque es vivencial, es decir, es en parte lo que nosotros buscamos cuando anunciamos el querigma. El querigma, el primer anuncio, no debe ser un anuncio meramente doctrinal, sino que debe ser una manifestación a viva voz de la persona de Jesús, pero encarnada en cada una de las realidades. Es decir, no es solamente soltar que Jesucristo ha muerto y ha resucitado por la salvación de los hombres, sino que Jesucristo ha muerto, ha resucitado, ha sido enviado por amor del Padre para salvarte a ti, en tu realidad concreta, en tu situación de vida. Y eso es la genialidad, y eso es lo que nosotros deberíamos aprender cuando hacemos nuestros anuncios carismáticos, que deben ser encarnados en la situación de cada una de las personas. Y esto es lo que hace Pablo en la carta primera y segunda de los tesalonicenses. Lo que hace es encarnar en la realidad de la comunidad el mensaje carismático del señorío de Jesús sobre el pecado y sobre la muerte. Entonces, tiene en parte un esquema de una catequesis que fue escrita para los gentiles, pero es muy interesante porque fue escrita para pueblos paganos que no conocían a Jesucristo, que no conocían la fe judía, pero que fue escrita con la cosmovisión judía. Entonces aquí podemos ver cómo Pablo poco a poco va utilizando todas las herramientas que tienen. Recuerden que dijimos que Pablo era uno de los judíos más radicales, del grupo de los fariseos, de aquellos que tienen una formación en el judaísmo enorme. Era uno de los discípulos de Gamaliel, el gran maestro en tiempos de Jesús y del siglo I.
Y Pablo lo que va a hacer es, a partir de este esquema judío, proponer una catequesis carismática para los paganos. ¿Y cómo lo hace? Lo hace haciendo muchas alusiones y muchas referencias al Antiguo Testamento, a la tradición veterotestamentaria. Y en ese sentido, pues la catequesis, o más bien el anuncio carismático encarnado en la situación de la comunidad, se va a encontrar esa posición entre judíos y paganos. Es muy interesante porque ya poco a poco Pablo se va a ir desligando del judaísmo, y cuando lleguemos a cartas finales, como por ejemplo la carta a los romanos, vamos a ir identificando cómo también Pablo ya empieza a desligarse casi que totalmente del judaísmo y a repeler en algunos momentos también las prácticas judías. ¿Cuáles son las temáticas entonces de este anuncio carismático que aparecen y que aparecen en el texto y que nos dan pie para decir que estos textos de primera y segunda de Tesalonicenses se convierten en unos textos carismáticos? Lo primero es que hace referencia a un Dios único. En múltiples ocasiones Pablo va a hablar, refiriéndose también a la imagen del Dios del Antiguo Testamento, a ese Dios Yahvé Elohim, Yahvé, el único Dios, el único, el santo. Y aparece un Dios como testigo de la realidad que cada uno acontece. Por ejemplo, en el capítulo 2, versos 5 y 10, va a aparecer esta expresión de Dios cercano, testigo. Pero también es esa visión de Dios como el Todo Santo, que imparte también su santidad a los hombres y a la iglesia. Y en campo eclesiológico podríamos decir que Pablo va a decir que este Dios, el Dios único, va a llamar a algunos, los cristianos, a formar un pueblo, un nuevo pueblo, la iglesia. Esto es muy propio de las catequesis carismáticas de los primeros cristianos, especialmente las primeras comunidades apostólicas. Pero también va a ser una clara referencia a la Trinidad, aunque tenemos que ser claros de que en los primeros siglos de la iglesia, o por lo menos en el primer siglo de la iglesia, o en el Nuevo Testamento, hay nociones de la Trinidad, pero no hay una sistematización de la teología de la Trinidad. Es decir, los apóstoles nunca hablaron de la Trinidad. Hablaron de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el término Trinidad no aparece, es posterior. Ya es una elaboración teológica que la Iglesia va haciendo a la luz de la revelación escrita y de la tradición oral y viva de la Iglesia. Pero es muy interesante porque Pablo hace referencia a Dios como Padre. ¿Padre de quién? Padre de los creyentes y Padre de Jesucristo. Y es muy chévere que Pablo va a hacer también referencia al Espíritu que actúa en la persona adorable de Jesús, pero además en la acción salvífica de Dios. En ese sentido, ya hay como una especie de alusión a la Trinidad. Y esto es muy interesante porque no hace 14 años, 10 años, 14, 15 años, fue la crucifixión de Jesucristo. Entonces, pues de que ya estemos hablando de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, significa también el proceso de maduración que ha tenido la fe en esos pocos años gracias a la acción del Espíritu Santo y de la elaboración, por decirlo de una manera teológica, de los apóstoles. Pero el centro de su mensaje es Jesucristo. Y es muy interesante porque Pablo, o es impresionante cómo Pablo va a hacer alusión al Jesús histórico, al Jesús que se encarnó y que estuvo en medio de nosotros, como también a la glorificación de Jesucristo que se da a la luz de la pasión, la muerte y la resurrección. Y es allí donde se adquiere la salvación para todos los que creen en Él. Y entonces es típico del mensaje, o es el centro tal vez, o sin duda, del mensaje carismático, es este: Jesucristo, el Hijo eterno del Padre, que fue enviado por amor, murió y resucitó
para otorgarte a ti la salvación. Ese es el mensaje carismático. Pero a la vez es una invitación también a la vida de la iglesia, a la vida de la comunidad, y es producto de ese testimonio de la fe y del camino que los cristianos que hemos acogido ese mensaje de Jesucristo muerto y resucitado, que hacemos esa acogida de la fe, es una respuesta a la vida comunitaria que lo hacemos a través de la iglesia y del amor fraterno. Pero no solamente se queda allí, sino que además habla del fin último, que es heredar el reino de Dios y compartir esa misma naturaleza divina. Entonces, estamos hablando de un enorme bagaje teológico en cuanto que estamos tocando algunos temas que son muy importantes para nuestra fe. No podríamos decir de que estos escritos son únicamente carismáticos, sino que también tienen algunos temas, como ya los he mencionado, de índole doctrinal, de ya una doctrina que se va estableciendo poco a poco en la comunidad cristiana, o que nos deja entrever cómo ya en la comunidad cristiana primitiva, es decir, 15 años, 20 años después de la muerte de Jesucristo, ya empieza a haber una sistematización de la fe. Entonces, en este sentido, podemos identificar algunos temas que son importantes. ¿Y por qué Pablo da este primer anuncio, por decirlo de una manera? Y es que la comunidad de los tesalonicenses son cristianos recién convertidos, es decir, son gentiles, no son judíos, como ya lo dije, recién convertidos. Y tienen un problema terrible, porque es que los gentiles estaban muy cerca también a toda la cultura griega y pagana, y tenían como tentación pues los ídolos, pero también algunas prácticas que eran pues que reñían mucho con la forma de vivir de los cristianos. Tenían, por ejemplo, en el índole moral, prácticas distintas, por ejemplo, las formas de comercio, la tentación de los dioses, la idolatría, la tentación de algunas prácticas sexuales que como que no compaginaban con la experiencia también ya de la castidad cristiana. Entonces, ya Pablo va a asumir entonces una postura a partir de los problemas de la comunidad, y va a proponer a Jesucristo como gran Salvador y como el resumen, quien en su muerte y resurrección también asume todas nuestras preguntas, todas nuestras realidades y nos hace nuevos. También hace una referencia muy grande escatológica, porque va a mencionar, cuando hablamos de escatología, hablamos de las cosas últimas, pero también de toda nuestra historia de la salvación. Y entonces vamos a ver como 4 contenidos importantes que podremos deducir de estas 2 cartas. La primera es que hay un contenido escatológico. Hay algunos que no solamente ven las cartas de primera y segunda de Tesalonicenses en clave carismática, como lo he hecho yo, sino que también hay un contenido escatológico. ¿Y qué significa? Significa que ¿qué significa la escatología? Pues todo lo referente al hecho y a las circunstancias de la consumación de la historia de la salvación, es decir, para que la historia de la salvación llegue a su último fin, que es Jesucristo, que es la unión perfecta con Dios. Pablo en la carta a los tesalonicenses muestra un notable interés por esta segunda venida del Señor, y es muy insistente en esa categoría: prepárense porque el Señor viene, el Señor vendrá. Y eso nos ayuda a los cristianos, en la clave que Pablo da, es a mantener firmes en la fe que se nos ha predicado, que se nos ha testimoniado, pero firmes también en nuestra práctica cristiana, de vivir los valores del Evangelio, de asumir las actitudes de Jesucristo, para que cuando Él venga podamos ir a reinar con Él. Además tiene un contenido soteriológico, que hace referencia a la salvación.
Y hace referencia Pablo a este carácter soteriológico diciendo que Dios Padre en Cristo, a través de Cristo, ha salvado a todos los hombres. Eso lo va a desarrollar de manera mucho más clara en las dos grandes cartas de los Gálatas y de los Romanos, pero ya hay un mensaje mismo, y es: Dios te salva, Dios Padre por amor te salva en la persona adorable de Jesús, que murió y resucitó por amor a ti. También entonces, sin duda, hay un contenido cristológico, es decir, Cristo ocupa el lugar central de su carta, pues Él es el centro del plan salvador de Dios para la humanidad. Es Dios quien en la persona de Jesús ha intervenido para la realización perfecta de su plan de salvación, que es unirnos íntimamente de nuevo con Él. Y por último, pues Pablo le escribe a una iglesia particular, a la iglesia de los tesalonicenses, y entonces hay un carácter eclesiológico, es decir, hace referencia a la comunidad cristiana que se reúne y que vive en estas tierras de Tesalónica, y entonces allí va a hablar de la iglesia como el camino, o más bien la comunidad de creyentes que ayudan a cumplir ese empeño de salvación integral del hombre. Es decir, Dios, por medio de Cristo, le ha confiado a la iglesia el empeño de llevar a buen término la salvación integral de todos los hombres. Y eso es muy interesante, porque entonces ya vamos a ver lo que más adelante el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, va a decir: que la iglesia es sacramento de Cristo para el mundo. Entonces, en conclusión, estamos ante una experiencia de fe muy interesante, porque es aterrizar en la comunidad concreta, en la realidad concreta de esta iglesia de Tesalónica, el mensaje de la pasión, de la muerte y la resurrección de Jesucristo, que fue obrada para la salvación de quienes hacen parte de esta comunidad por un plan único de amor y de salvación de Dios Padre para cada uno de nosotros. Es entonces un paradigma para cada uno de los cristianos de cómo nuestro anuncio carismático debe ser un anuncio centrado en Cristo, pero también encarnado en la realidad de cada una de las comunidades. Para dar cuenta entonces de este texto, pues yo les invito a que podamos leer alguno de los dos textos, o los dos textos, es decir, la primera carta a los tesalonicenses o la segunda carta a los tesalonicenses, pues que podamos leer alguna de las dos y que como que suscitemos nuestras impresiones, es decir, qué me gustó, qué preguntas me deja, qué realidades me gustan o me impresionan de esta comunidad y de este escrito. Entonces, en un parrafito pequeño, pues tú escribes todo pues tus impresiones. No tiene que ser un tratado apostólico, porque para eso pues está la carta, que son como 15 páginas, ¿no? Es decir, tú escribes en un párrafo o 2 párrafos tus impresiones frente a las cartas, y lo vas adjuntando con los otros trabajos, y al final entregas un solo documento con todo lo que hemos ido elaborando en el curso. Siendo así, entonces deseo que este testimonio y este anuncio de Jesucristo, que es buena noticia, que es salvación para cada uno de nosotros por su muerte y resurrección, pues que nos animen y nos llenen de fe, y nos llenen de esperanza también en estos momentos difíciles de nuestra vida y de nuestra historia. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima oportunidad.